¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es Felicidad, esa eterna fugitiva. Bajo ese título compartimos los siguientes temas de la agenda internacional. Primer tema, algunos conceptos sobre la crisis económica de Estados Unidos e Europa. El segundo tema de la agenda internacional, los últimos días de Gaddafi en Libia. Agenda internacional, la CGT y el gremio de camioneros, el ocaso político de Hugo Moyano. Y segundo y último tema de la agenda nacional, algunas sugerencias para el turno electoral de octubre. Y ahora sí, señora, señor, les recuerdo nuevamente el título del programa de hoy. Felicidad, esa eterna fugitiva. Solón de Atenas, años 650-558 antes de Cristo. Legislador, filósofo y poeta. Solón de Atenas integra, de acuerdo a la historia, al canon de la historia y filosofía clásica, integra la nómina de los 7 sabios de Grecia, aquellos hombres que se dedicaron a estudiar la naturaleza del hombre, cómo gobernar, cómo instruir y cómo hacer al griego un mejor ciudadano de la polis, un protector del hogar, un buen trabajador y un buen estudiante. Y es evidente que los otros sabios de Grecia, de acuerdo a esta nómina de la filosofía e historia clásica, son Tales de Mileto, Díaz de Priene, Pítaco de Mitilene, Cleóbulo de Nidos, Misón de Quenas, Periando de Corinto y por supuesto nuestro Solón de Atenas. Y es evidente que la sabiduría aplicada al hombre es un concepto falso e impropio, porque la inteligencia, no por inteligencia, sino por ser inteligencia humana, terrenal y aquí y ahora, es una inteligencia limitada. Y entonces los griegos entendieron de manera clara y evidente que la existencia del cuerpo del hombre está limitada por el espacio y por el tiempo. Léase, por el espacio no vivimos ni en el cielo, ni tampoco vivimos en una parte del universo. Vivimos aquí en la tierra. Y de acuerdo al tiempo, la existencia del hombre no es eterna. Los años del hombre se denominan nacimiento, juventud, madurez, vejez y muerte. Y así como los griegos comprendieron de manera plena y evidente que la existencia del cuerpo del hombre también es limitada, así entendieron que el alma del hombre es limitada. Léase, en el alma del hombre viven como en su propio trono el heroísmo y la cobardía, la lealtad y la traición, la generosidad y el egoísmo, la verdad y la mentira. Pero ¿sabe qué, señora, señor? La existencia del hombre, la existencia de cada hombre, la existencia suya y nuestra, señora, señor, está jalonada por un rosario de grandezas y de miserias. Y a veces los grandes se comportan como miserables y a veces los miserables se comportan como grandes. Fíjese usted que dentro de la Biblia, en el llamado Nuevo Testamento, Pedro, que es la grandeza de la piedra sobre la cual se construyó la iglesia, Pedro lo niega a Cristo por miedo. Y un miserable como el ladrón que esperaba en el castigo de la cruz su muerte junto a Cristo y junto al mal ladrón, cuando el mal ladrón le decía a Cristo, sálvate y sálvanos, es mentira que tú eres el rey de los reyes, el buen ladrón le dice al mal ladrón, cállate, no ofendas al Señor tu Dios, y le pido o te pido que en la otra vida te acuerdes de mí. Y usted recuerda lo que le dice Cristo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. Es decir, un grande se convierte en miserable, Pedro, y el buen ladrón que estaba agonizando, ser un miserable, se convierte en un grande. Pero además, así como los griegos entendieron que la existencia del cuerpo del hombre está limitada por el tiempo y por el espacio, según decíamos hace instantes, que el alma del hombre está limitada por grandezas y miserias. Viven en el alma del hombre como en su propio trono el heroísmo y la cobardía, la lealtad y la traición, la generosidad y el egoísmo, la verdad y la mentira. También los griegos entendieron de manera sencilla, evidente y clara que sabiduría no es ser un genio. Sabiduría no es tener una inteligencia brillante o una memoria prodigiosa. Sabiduría no es haber ido a los mejores colegios, a la mejor universidad o haber tenido como profesores a lumbreras del pensamiento. Sabiduría no es haber leído una gran biblioteca, una biblioteca llena de libros con prestigio. Sabiduría tampoco es tener calle, según la expresión propia de Buenos Aires. Sabiduría es entender que aún teniendo una existencia en el cuerpo limitada, aún teniendo un alma limitada por grandezas y miserias, sabiduría es entender que aún teniendo límites, puedo ir más allá de los límites. ¿Cómo? En lo sencillo de todos los días, tratando de ser un buen hijo, tratando de ser un buen marido, tratando de ser un buen trabajador, un buen amigo, un buen estudiante, tratando de ser un buen ciudadano. Y el gaucho Martín Fierro, en La pluma inmortal de don José Hernández, cuando ya el gaucho Martín Fierro, después de la pobreza, de la angustia, del dolor, de la muerte de su amigo Cruz, se vuelve un padre prudente, sabio, un gaucho prudente y sabio, reunido el gaucho Martín Fierro con sus dos hijos y el hijo de Cruz, la pluma inmortal de don José Hernández le hace decir esto al gaucho Martín Fierro en la segunda parte, canto 32, estrofa tercera. Hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de muchas menas, mas digo, sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Pero nosotros, en este título de hoy, Felicidad, esa eterna fugitiva, estábamos con Solón de Atenas. ¿Recuerda, señora, señor? Año 650-558 a.C. Solón de Atenas, uno de los 7 sabios de Grecia. Solón de Atenas, legislador, poeta y filósofo, autor de grandes y profundas reformas históricas y legislativas y sociales en su Atenas natal. A este Solón de Atenas, cierta vez, saliendo de una clase de filosofía, un discípulo suyo le preguntó lo siguiente: ¿qué deseas, Solón, para tu futuro? ¿Felicidad o riqueza? Y Solón contestó: no sé, están las dos en guerra desde que se conocieron. Hacemos la primera pausa y enseguida volvemos.